Si ya lo ubicó o lo puede leer ahí en pantalla, podemos leer juntos. Y dice la palabra de Dios, libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Vamos a orar, incline su rostro. Padre celestial, en esta tarde, Padre mío, en este primer domingo de la semana, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar y exaltar tu santo nombre. Llega el momento, Dios, en que hemos de recapacitar en tu palabra, en el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Te estamos suplicando, Dios, que vengas a ayudarnos para que nuestra mente esté dispuesta, nuestro corazón esté abierto y podamos, mi Dios, atesorar lo que quieres enseñarnos. Señor, toma mi vida para este trabajo y bendice a los presentes, Señor, y que tu nombre sea glorificado de una manera extraordinaria por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, hermano, con la ayuda del Señor. Este mes de marzo, vamos a comenzar una nueva serie. Esta nueva serie se llama Libertad en el Desierto, y esta serie está basada en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo nos muestra el viaje de Israel hacia la libertad, y vamos a ver cómo aplicar las lecciones que Israel aprendió en el desierto, Israel, el pueblo, cómo lo que esta nación, este pueblo aprendió en el desierto, cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra vida. Déjale contextualizo un poco respecto a esto. La cautividad del pueblo de Israel en Egipto comenzó cuando uno de los hijos de Jacob, José, llevó a su familia a Egipto a causa de una tremenda hambre que se presentó en la tierra de aquellos tiempos. Pasado el tiempo, los israelitas crecieron, fueron muy fructíferos, hermano, fueron vistos como una amenaza porque aumentaba constantemente el número de ellos. Las mujeres eran muy fértiles y los hijos eran muy fuertes, y los egipcios lo consideraron como una amenaza, y se levantó un faraón que no conocía a José. Este faraón sometió al pueblo de Israel a una serie de trabajos forzados. ¿Qué es lo que sucedía? Realmente los convirtió en esclavos y los obligó a realizar trabajos, al ser esclavos eran trabajos forzados, en la construcción de ciudades, y a soportar jornadas tremendas, una opresión muy severa. Además, aparte de ese trabajo, si ustedes recuerdan o si no lo sabe, lo puede leer en el libro del Éxodo, este faraón mandó a que todos los varones hebreos recién nacidos fueran exterminados, ¿sí? Los mataran. ¿Para qué? Con la intención de evitar el crecimiento de este pueblo, pero realmente su intento fue fallido, fue vano. Ante la opresión del faraón, ante la opresión de los egipcios, este pueblo de Israel clamó a Dios, y este pueblo comenzó a orar diciendo: Dios, escúchanos, Dios, libértanos. Y Dios escuchó su clamor y levantó a un guerrero, levantó a un caudillo de nombre Moisés como un líder para liberarlos, y envió grandes plagas, 10 plagas para ser específicos, al pueblo egipcio, para que el pueblo comprendiera, Faraón comprendiera que necesitaba dejar libre al pueblo de Israel. Finalmente, con la última plaga, con la muerte de los primogénitos, el faraón los deja irse, los deja marcharse. Y después de recapacitar, intentó recuperarlos. ¿Qué hizo? Los persiguió hasta las orillas del Mar Rojo, donde Dios abrió el mar, ¿sí? Abrió grandes paredes de agua para que Israel cruzara en seco, y fue ahí donde Dios confirmó que el pueblo tenía que ser libre, porque destruyó al ejército egipcio, sepultándolos bajo las aguas del mar. Esta liberación
marcó justamente el inicio de la travesía por el desierto y es aquí donde comienza nuestra serie, hermanos. Le comenté todo eso para que usted se ubique un poquito respecto a la serie. Es aquí donde comienza nuestra serie, Libertad en el Desierto, y vamos a comenzar con el primer tema de esta ocasión, que es cuando Dios escucha el clamor. Es el primer mensaje que vamos a ver de esta serie de 5 mensajes, cuando Dios escucha el clamor. Y sepa esto, que desde el principio de la humanidad, el sufrimiento, la aflicción han sido parte de la existencia humana, siempre ha estado presente. La historia, tanto bíblica como la historia secular, nos muestran que el dolor, la lucha, las pruebas han estado acompañando al ser humano desde su origen. Por ejemplo, en Génesis 3, después de que el hombre, la primera pareja, desobedece a Dios, el Señor o la humanidad es marcada para el sufrimiento. La humanidad es marcada como consecuencia del pecado para que viva una vida de dolor y de sufrimiento. Dios le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos. Eso fue para la mujer. ¿Qué le dice al hombre? Al hombre le dice: con el sudor de tu rostro, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que regreses a la tierra, es decir, hasta que mueras. Y desde ese entonces, desde Génesis 3 hasta la fecha, la humanidad ha experimentado dificultades en su relación con Dios, en su relación con los demás y en su relación con la naturaleza. Fíjese lo que hizo la desobediencia, lo que hizo el pecado. Esa desobediencia de la primera pareja violentó, quebrantó la relación con Dios, la relación con los demás y la relación con la naturaleza. ¿Por qué se lo comento? Porque la Biblia sí nos lo menciona. ¿Qué pasó? Los hijos de esta primera pareja, vemos a Caín, vemos a Abel, es donde se presenta el primer asesinato. ¿Qué pasó? Entró la maldad en el corazón del hombre, entró la violencia, entró el sufrimiento en el género humano. Pasado eso, vemos también el primer diluvio, o el diluvio mejor dicho, cuando Noé entra en el arca, porque la Biblia nos dice que la corrupción y la maldad se extendió en todo el género humano de ese entonces y hubo grande sufrimiento en la humanidad. ¿Qué pasó? No solamente en la gente mala, podemos seguir avanzando y encontramos a un hombre llamado Job. Ese patriarca del Antiguo Testamento era un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, pero que sufrió intensamente y nos demuestra que el dolor también afecta no solamente a la gente que se aparta de Dios, sino inclusive a aquellos que temen a Dios. Las personas que tememos a Dios en algún momento, de alguna forma, también podemos experimentar el sufrimiento. Bien, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo estaba ahí en Egipto y esa esclavitud, esa opresión del pueblo de Dios nos demuestran cómo la aflicción ha sido parte justamente de la experiencia humana, pero el pueblo clamó a Dios. Esta parte de Éxodo 3, 7 al 12, vemos cómo Dios no es indiferente al dolor. Cada vez que el pueblo sufre, cada vez que la humanidad sufre, Dios está presente, Dios está consciente de lo que está sucediendo y su poder y su llamado genera una liberación muy especial. Y hoy vamos a explorar justamente estas verdades fundamentales que suceden cuando el pueblo clama a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien busca a Dios, cuando alguien gime a Dios pidiéndole que resuelva su aflicción? Y la primera verdad fundamental que encontramos es que Dios ve y escucha el clamor de su pueblo. ¿Sí? Ese está en el versículo 7, es el primer punto. El versículo 7, donde Dios ve y escucha el clamor de su pueblo. ¿Qué dice el versículo 7? Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Preste atención, dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Aparte de eso dice: he oído su clamor a causa de los que los están oprimiendo. Es lo que encontramos aquí. Dios es consciente de nuestro sufrimiento, hermanos. Nada escapa de su mirada. El salmista David decía: ¿a dónde me huiré de tu presencia? Si me remontare a las alturas de los cielos, ahí estás tú. Si me fuere a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si excavare hasta las mismas entrañas de la tierra, ahí estás tú. Es decir, hermano, Dios siempre nos ve y Dios ve el sufrimiento de su pueblo. Dios ve, hermano, todo lo que acontece, todo lo que nos pasa, donde quiera que estemos, con quien quiera que andemos, donde quiera que nos movamos, Dios siempre está consciente de lo que nos sucede. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo. Nada, absolutamente nada se escapa de su mirada. En ocasiones la gente piensa que nuestro Dios es un Dios ausente, que cuando
estamos sufriendo, que cuando tenemos angustia, que cuando padecemos necesidad, Dios no está con nosotros. Pero quiero desmentirle, no sucede así. La realidad es que Dios siempre está presente y como el clamor de este pueblo de Israel era constante, Dios no lo ignoró, Dios estuvo presente. Dice el profeta que sus oídos no se han agravado en escucharnos, que su brazo no se ha acortado en bendecirnos. Es decir, Dios siempre está atento a lo que nosotros entendemos, a lo que nosotros pedimos. Entonces, de esta manera, cuando usted y yo clamamos a Dios, Dios nos escucha. Sí, Dios está pendiente de todo lo que nos sucede. Dice el Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová los oye. Sí, este salmista, este salmo. Claman los justos y Jehová los oye. Y apréndase eso, téngalo siempre presente. Cada vez que tenemos una necesidad, una aflicción, y como le mostré en Adán, en Eva, como lo vimos, hermano, en Moisés, como lo vimos en Job, como lo estamos viendo en el pueblo de Israel, no solamente los malos, sino también los justos pueden padecer necesidades, y cuando sea el infiel o sea el mismo justo que clame a Dios, Dios va a estar presente. Y es muy parecido, hermano. Yo creo que las mamás en algún momento, e incluso los papás, lo hemos experimentado. Quizá en un centro comercial, de repente, nuestro pequeñito, nuestra pequeñita, se nos perdió. ¿A alguno de ustedes le pasó? Que su hijo, usted está ahí de repente, ¿dónde está el pequeño? ¿Dónde está la niña? Y a lo lejos, esas risitas me dicen que sí, a lo lejos escuchamos al niño, a la niña gritando, ¡mamá! ¡Mamá! Y aunque usted no lo ve, el clamor de ese niño gritando, ¡mamá! ¡Mamá! Lo identifica y la mamá se mueve rápidamente y lo ubica. Aquí está, aunque esté en un pasillo diferente, lo ubica. ¿Por qué? Porque el llanto, la voz de ese niño es muy conocido. Entre el ruido, hermano, el bullicio que se puede dar en la tienda, la mamá conoce la voz o el llanto de su pequeño y lo identifica y se mueve a ayudarle, a socorrerle. Algo semejante, pero con mucho más maravillosa, con un manifestar maravilloso, hace Dios para con nosotros. Cuando estamos en angustia, cuando estamos en necesidades, si clamemos, dice el profeta, clámame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios, Dios ve, Dios escucha nuestro clamor y es muy importante. Este pueblo, con sus pies quizá entre el lodo, entre la paja, ahí amasando todo lo que era para hacer justamente los ladrillos, quizá arrastrando piedras, goteando de sudor, con el polvo en sus ojos y respirado dentro de sus pulmones. Ellos clamaban a Dios porque su situación fue tremenda. Llegaron en bendición, pero esa bendición se tornó en esclavitud, y esa esclavitud en lamento, ese lamento en llanto, y ellos en ese lamento, en ese llanto clamaron a Dios y Dios los escuchó. Dios, hermano, los liberó. Y actualmente muchas personas se enfrentan a aflicciones de la misma manera. Quizá no en una esclavitud física, pero sí en una esclavitud espiritual, en una esclavitud psicológica, donde el opresor, el maligno, está tratando de quitarte la paz, de quitarte aquella bondad que Dios ha derramado en nuestra vida. Puede haber enfermedades, puede haber dificultades económicas. Y es fácil pensar en estos momentos que Dios está distante. Sí, cuando uno está sufriendo el dolor tremendo en su cuerpo, cuando quizá se ahuyente, hermano, o falte el sustento en tu mesa, tu despensa esté vacía, cuando los problemas están revoloteando en nuestro alrededor, pensamos, o mucha gente piensa que Dios está distante, pero es ahí, hermano, es ahí, amigo, donde nosotros necesitamos clamar. Es en esos momentos cuando nosotros necesitamos invocar a nuestro Dios vivo y verdadero, y Él nos escucha. Dios ve cada una de nuestras lágrimas. Dios sabe nuestro clamor, Dios escucha nuestra oración, y si hoy alguno de nosotros, alguno de los presentes, quizá está padeciendo una situación parecida o una situación de angustia, una situación de intranquilidad, de opresión, si usted clama a Dios, tenga la certeza, tenga la seguridad que Dios le va a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios le ve y Dios le escucha. Es lo que me enseñé, la primera verdad que yo encuentro en este peregrinar. Cuando clamamos, Dios nos ve. Cuando clamamos, Dios nos escucha. Pero ¿qué pasa? ¿Basta solamente con que nos escuche? No, hay más. Hay más que esto. Cuando Dios nos escucha, obra. Y es ahí donde viene nuestra segunda verdad espiritual.
¿sí? Que es Dios interviene para liberar a su pueblo. Dicen los versículos 8 y 9 de la porción que leímos a un inicio de esta sesión. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra a una tierra, fíjese, a una tierra buena, a una tierra ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. De momento hasta ahí, hermano. Fíjese, ese versículo nos dice, he escuchado y te voy a sacar una tierra ancha, una tierra amplia, una tierra que fluye leche y miel. Lo que está hablando aquí es, de manera simbólica, vas a poder expandirte, vas a poder crecer y vas a ser bendecido. Y ahora sí, el versículo 9 nos sigue diciendo, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Es importante, hermano, hermana, que cuando usted esté en la angustia, clame a Dios, ¿sí? Cuando uno clama, Dios ve. Cuando uno clama, Dios escucha. Pero no solamente ve y escucha, sino que interviene para librar a su pueblo. Dice ahí, he descendido para librarlos. Entonces, actúa con poder. La historia nos es conocida, se la plantea a un inicio. ¿Cómo fue la intervención de Dios para que estos hombres hebreos ya no estuvieran esclavos, ya no fueran oprimidos? ¿Cómo fue la manifestación del Señor? A través de maravillas, a través de prodigios, a través de señales. 10 manifestaciones tremendas que hicieron que el pueblo se diera cuenta que Dios estaba presente, que Dios los estaba escuchando, pero sobre todo que generaron la oportunidad de que ellos fueran libres. La liberación de Egipto es un símbolo de redención. En el libro de Lucas, cuando Jesús llegó a Jerusalén, dice que le fue dado, él se fue a la sinagoga y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y él leyó, porque el Espíritu del Señor es sobre mí. Leía el Señor el libro de Isaías. Dice, por cuanto me ha ungido Dios y me ha enviado para dar libertad a los cautivos, para abrir la cárcel de los que están encarcelados, para predicar el año agradable del Señor. Es decir, así como sucedió con Egipto, Jesús mismo leía y él decía, hoy se ha cumplido esta palabra en ustedes, diciendo, yo soy el que liberta, yo soy el que abro la cárcel, yo soy el que da la paz. Y esta liberación de Egipto, hermano, representa, como le mencioné, la redención de Cristo Jesús. Cuando nosotros confiamos plenamente en nuestro Dios, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús como nuestro único medio de acercarnos a Dios, el Señor interviene. Porque quizá lo que esté oprimiendo nuestras vidas no sean cuestiones de salud, no sean cuestiones económicas, pero sí cuestiones espirituales. Hay mucha gente que puede tener mucho dinero, hay mucha gente que puede tener muchos beneficios, pero que su interior se está consumiendo, que no puede conciliar el sueño, que no puede tener una relación tranquila. Por ahí, y suena a manera de cliché, dice que el dinero nos puede comprar una cama, pero no el sueño. El dinero nos puede comprar los medicamentos, pero no la salud. El dinero nos puede comprar una fiesta, pero no una amistad. ¿Sí? Hermano, solamente esto se da en Cristo Jesús. Se da en el Señor. Es la realidad que nosotros tenemos. Esta liberación del pueblo de Israel en Egipto es cuando Dios interviene. ¿Por qué? Porque Dios promete llevar a ese pueblo a una tierra buena, a una tierra ancha. Y la palabra del Señor dice, yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien, no de mal, planes de bendición. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero necesitamos acercarnos a ese plan que es justamente el plan de redención que Él ha presentado en nuestra vida. Sus planes siempre son los mejores. Cuando Él vio la aflicción, pensó, los moveré. Tierra buena, tierra ancha, tierra que fluye leche y miel. Y te aseguro, hermano, hermana, joven, señorita, que Dios tiene unos planes preciosos para tu vida. Que esa angustia, esa situación adversa, ese desierto que quizá estés comenzando a cruzar, Dios te va a llevar a una tranquilidad maravillosa. Pero lo más destacado en este punto es, insisto, que quizá la opresión no sea física, no sea monetaria, no sea psicológica, sino sea espiritual. Aún en eso Dios se puede manifestar. Es muy parecido como a un hombre que queda atrapado entre las llamas. Imagínese a una persona que está dentro de una casa que se está incendiando. El humo ciega su vista. Las llamas
lo sofocan, pero a lo lejos él puede escuchar a los rescatistas, a los bomberos, que de manera externa tienen un plan para liberarlo. Y aunque el hombre no puede ver porque el humo ya hace que sus ojos no se puedan abrir y las llamas le están envolviendo, él puede escuchar la guía de los rescatistas que le dicen muévase para acá o para allá o haga tal cosa. Y si este hombre confía plenamente en los rescatistas que le están guiando hacia la seguridad, ese hombre puede ser salvo de esas llamas, de ese edificio que se está colapsando mediante fuego. De una manera muy parecida somos nosotros. Quizá el humo del pecado, de la maldad, de la situación nos está envolviendo, nos está quemando la angustia que se vive, hermano, en esta modernidad. Pero si nosotros escuchamos a aquel que nos rescata de la muerte eterna, si escuchamos la palabra de Dios, la vida eterna, y si la seguimos, podemos tener esta liberación, porque este punto nos muestra que Dios interviene. ¿Cómo? Lo va a hacer de la manera más maravillosa. Entonces, a veces las pruebas parecen que nos rodean como ese fuego que yo le mencioné. Aparentemente no se encuentra una salida, pero podemos sentirnos atrapados por todo lo que le mencioné, pero Dios está presente. Dios quiere ayudarnos. Entonces Dios interviene. ¿Cómo lo hará? De la mejor manera que le parece. Yo no tengo la respuesta específica para decirle así, así y así. Dios lo va a hacer porque la vida de cada uno de ustedes es diferente, ¿sí? Pero ante los ojos del Señor son valiosos. Cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor, somos como la niña de sus ojos. Y ahí Dios tendrá un plan específico, nos moverá, nos guiará para que nosotros podamos tener esa libertad. Entonces necesitamos confiar en Cristo Jesús. No importa cuán difícil parezca la situación, hermano, hermana, amigo, no importa cuán tremenda sea la situación que estemos viviendo, porque a veces la gente se siente ofuscada en su mente y no puede meditar por la tremenda situación que se le presenta, pero ahí es donde debemos de confiar plenamente en Dios, clamar a Dios, tener la conciencia de que Dios nos escucha, Dios nos ve, pero también tiene un actuar maravilloso, ¿sí? No, tiene un intervenir tremendo donde en sus planes nos rescatará y nos ubicará en lugar seguro. Pondrá nuestro pie sobre una roca firme. Esta es nuestra confianza. En esto debemos de pensar, confiar en su guía, permitirle que Él nos lleve a la libertad que Él nos ha prometido. Porque yo le comenté a un principio que desde el inicio de la creación la primera pareja desobedeció y generó a partir de ahí sufrimiento, desilusión. Pero desde ese momento, el libro del Génesis, el libro de los orígenes, en el capítulo 3, versículo 15, desde esos momentos Dios manifestó su plan y dijo que habría un Redentor, que habría un Salvador que haría que el pueblo, que la nación entera y que el mundo entero tuviese la oportunidad de acercarse a Él. ¿Sí? Y es lo que debemos de pensar. Entonces, hermano, hermana, piensa en esto, que Dios va a intervenir para darnos una libertad y una libertad gloriosa y nos llevará a lugares espaciosos. Ahora, no con esto, y no somos evangelio de prosperidad, no estamos hablando de cuestiones de que vas a tener riqueza, de que vas a tener abundancia, pero sí vas a tener una paz que el mundo no da. ¿Sí? Vas a disfrutar de la bendición de Dios en tu vida. Y aunque un ejército acampe contra ti, no temeremos. Sí, es lo que dice la palabra del Señor, es lo que nos muestra, tendremos esa tranquilidad, tendremos esa seguridad. Dios ayuda, Dios interviene. ¿Cómo sucede esto? A través del siguiente punto, donde Dios llama a sus siervos para ejecutar su plan. Los versículos 10 al 11 nos narran cómo Dios intervino en el pueblo de Israel levantando un hombre especial, un caudillo. El versículo 10 es cuando Dios le habla a Moisés y le dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué sucede, hermano, hermana? Dios siempre va a levantar una persona o va a levantar a sus siervos para que ejecute su plan. Alguien te habló del evangelio a ti, ¿sí? De alguna manera tuviste la oportunidad de conocer, de que alguien te hablara y te dijese, Cristo te ama.
que alguien te recitara el porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo supimos. Hubimos otros que tuvimos la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, evangélico, pero el haber nacido en un hogar evangélico no nos hace salvos, ¿sí? Varios de los que están aquí, creo, nacimos en un hogar evangélico y eso no nos hace salvos. Tuvimos que encontrar a Jesús, bueno, mejor no encontrarlo porque realmente Él nos encontró nosotros. Tuvimos que acudir al llamado de Jesús, es decir, alguien, un predicador, un maestro, un compañero, una amistad nos habló de Cristo Jesús, porque así sucedió. Fíjese, Dios es llamado para ser instrumento a pesar de sus debilidades. Cada uno de los que estamos presentes aquí a mi derecha, al centro, a mi izquierda, cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, son llamados también para ser libertadores. Si tú ya disfrutas actualmente de la libertad, de la paz, de la seguridad, si tú ya has disfrutado y has experimentado el gozo de que cuando estás en la angustia doblas tus rodillas y clamas al Dios que nos escucha, al Dios que nos ve, Él ha intervenido en tu vida. Ahora nosotros somos esos elementos, esos instrumentos llamados para ejecutar su plan. Porque sepamos, los que estamos en este auditorio hoy, hermano, gozamos de la bendición del Señor, pero fuera de este auditorio hay gente que actualmente está sufriendo las consecuencias del pecado. Está sufriendo las consecuencias de su desobediencia, de la maldad de otros, y Dios sigue levantando a siervos para ejecutar sus planes. Dios llamó a Moisés para ser instrumento a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus debilidades. Y quizá usted diga, es que yo no sé hablar, yo no sé decirlo, yo no he estudiado tanto, pero créalo, tenga la certeza y llévese esto en su mente. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados. Se lo vuelvo a decir. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cada uno de nosotros escuchamos el llamado de Dios. Acudimos a Él, obtenemos la salvación de parte de Dios y su Santo Espíritu comienza a operar en nuestra vida, a mostrarnos cómo es el vivir espiritual, a mostrarnos cómo debe ser nuestra relación con Él, y a partir de ese momento Dios está capacitando nuestra vida para que nosotros seamos testigos y llevemos este evangelio a más personas que están sufriendo. Dice el Señor, le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Entonces, la clave para cumplir el llamado de Dios no está en nuestra habilidad, en nuestras competencias. La clave está en su presencia, en la presencia de Dios. Cuando permitamos que Él esté con nosotros, dentro de nosotros, moviéndose en nuestra vida. Eso es lo más importante. Él le dijo, yo estaré contigo. Y debes de tener esto bien presente, hermano, que solo de esta manera nosotros podemos ser esos libertadores, porque el mundo sigue sufriendo. Quiero que se lleve esta conciencia. Esta serie que estamos estudiando es para que tú y yo disfrutemos la libertad que Cristo nos da, pero que nos demos cuenta que a nuestro alrededor hay mucha gente que aún necesita de Cristo Jesús, que sigue sufriendo en los embates del pecado, los ataques, los dardos de fuego del maligno en sus vidas, pero Dios nos está llamando para que nosotros hagamos la obra, que cumplamos el ministerio que Él nos ha mandado a llamar. Entonces, nosotros que hemos conocido de su palabra, que hemos sido ya liberados, debemos operar, debemos actuar, debemos compartir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la historia del Éxodo nos recuerda que Dios no es indiferente a nuestra situación, que nos rescata, pero que levanta a gente que nos oriente. Piensa un momento en tu familia, en los más allegados a ti. ¿Todos gozan de paz, de tranquilidad? Te aseguro que sabes quién está sufriendo ahorita. ¿Quién tiene problemas tremendos en su hogar, en su casa? ¿Quién está sufriendo con las drogas, con los vicios? Piensa un poco. Ellos están esclavos. Ellos están siendo oprimidos. Quizá quieren librarse, salir de esa situación, y tú eres el instrumento que Dios quiere usar para que estas personas sean liberadas de esa situación, de esa maldad. Es importante que lo tengas presente. ¿Para qué? Porque Dios levanta a sus siervos para ejecutar su plan. Y el plan de Dios es que nadie se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento y vivan para siempre. Entonces, hoy tú disfrutas de esa bendición, da gloria a Dios, pero escucha el llamado de parte de Dios. ¿Para qué? Para ser un libertador. ¿Para qué? Para que seas un caudillo que predique, que hable, que testifique de las señales, de los milagros que el alto Dios ha hecho contigo para donde quiera que tú vayas. Es lo que pide el Señor en nuestra vida. Entonces, hermano, hermana, amigo que estás presente, veamos que Dios escuche el clamor y sábelo, tú eres parte de la respuesta de la persona que está sufriendo. Hoy que estás escuchando, en Dios no hay casualidades, siempre hay causalidades. Alguien está orando, está pidiendo, y tú eres el instrumento que Dios quiere utilizar. Eres la persona que va a llevar ese mensaje de paz, ese mensaje de seguridad. Pero para ello necesitas, como Moisés, escuchar, entender y aplicar. Yo estaré contigo. Decirle, Dios, sé conmigo. Me doy cuenta de toda la gente que está sufriendo, que hay mucha gente que sigue siendo esclavizada, pero que tú quieres liberar. Entonces, hay dos situaciones aquí. Si aún estás padeciendo, hoy Dios está viendo tu situación. Hoy Dios está viendo tu necesidad. Hoy Dios está escuchando tu clamor, está escuchando tu ruego y hoy Dios te quiere libertar. Antes de salir de este auditorio, si tú vienes en oración y fe, vienes en plena certidumbre y confianza ante el Señor, ten la plena seguridad. Y no porque lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Antes de que salgas de este lugar, tu problema será resuelto. Dios tomará el control de esta situación. Otro, si tú ya eres liberado, liberada por Dios, Dios te está llamando para que seas un caudillo, para que seas una líder que exprese la palabra del Señor y que le comparta a otros de esta grandeza que el Señor nos está invitando a compartir.